Listo. Ahora sí, yo les voy a presentar osteosarcoma y sarcoma de Ewing, pues, parte de la teoría que nos faltaba. Muy bien, comenzando con la clínica, pues sobre todo en osteosarcoma, perdón, la principal localización es el fémur en el 42% de los pacientes y como ya habíamos comentado anteriormente, 75% de estos va a ser en la porción distal. La tibia también es una localización muy frecuente con el 19% de los pacientes y de estas localizaciones en tibia, 80% son en tibia proximal. Entonces, como bien recordábamos, pues la articulación de rodilla es la más afectada. El húmero se va a ver afectado en el 10% de los pacientes, 90% de estos va a ser en el húmero proximal, o sea, pues ya en hombro. También puede haber localización en cara, como tal cráneo, mandíbula o pelvis, que constituyen alrededor del 8%. En cuanto al sarcoma de Ewing, pues esta tumoración generalmente se presenta en pelvis, esqueleto axial y fémur, pero puede presentarse casi en cualquier hueso, en tejido blando e incluso en tejido visceral. También puede ser extraóseo, que por ejemplo puede presentarse en muslo, glúteos, espalda, parte inferior de la pierna e incluso retroperitoneal. Yo aquí les ponía a este joven japonés mexicano que pues prácticamente se lo asociaba con el sarcoma de Ewing. Es como los mexicanos, nacen donde se les dé su chingada gana. Entonces, prácticamente así, o sea, tiene una localización muy diversa. En cuanto a como cosas más específicas, o hablando de porcentajes, el 45% se encuentra en extremidades inferiores, el 20% pelvis, 13% extremidades superiores, columna y costillas es el 13% y solamente el 2% de los tumores o los sarcomas Ewing son en cráneo y cara. Hablando como de huesos largos y huesos planos, pues lo más frecuente es que sean huesos planos con el 60, huesos largos con el 60%, ganando pues ahí fémur, posteriormente tibia y al final húmero. Y el 40% se va a presentar en huesos planos, que el principal es la pelvis con el 14%,
También puede presentarse en escápula y en costillas. En cuanto al cuadro clínico, pues lo inicial, el síntoma inicial y el que es el más frecuente es el dolor, que este es muy importante que nos aprendamos, pues que es localizado, es un dolor que generalmente solamente es unilateral en el sitio de la lesión. Alrededor de el 85% refieren este dolor localizado como el primer síntoma y el más frecuente. Tiene una duración estimada del inicio del dolor hasta el diagnóstico de 3 meses aproximadamente, e incluso alguna bibliografía refería que algunos pacientes llegan a tener este dolor por un año. Es constante y es importante también que nos aprendamos que es progresivo. Este dolor es inicialmente intermitente, suele irse con AINES. Sin embargo, una vez progresando, ya estos AINES ya no son suficientes para amainar el dolor y es un dolor constante. Es localizado, como bien les comentaba, que es importante que lo recordemos, y conforme va progresando la enfermedad o va pasando el tiempo, se puede haber alteración en el rango del movimiento, sobre todo pues en la articulación afectada, limita la función y pues ya se va a reflejar aumento de tamaño visible y palpable hasta en un 79%, según pues un estudio que realizaron en 2012 en el Infantil de México. También una característica muy importante es que suele ser un dolor nocturno, que incluso despierta a los pacientes o pues roba la capacidad como de lograr el descanso. También se puede presentar como fracturas patológicas hasta en un 5 a 10% de los pacientes. Entonces, aquí es muy importante que preguntemos sobre las características de la fractura. ¿Cómo se realizó? Interrogamos bien qué estaba haciendo el niño. Si fue un traumatismo leve, por ejemplo, pues tenemos que sospechar que hay una lesión previa ahí en hueso que tenemos que investigar. Los factores de riesgo para que se presenten fracturas patológicas es que la ubicación sea deficiaria del tumor, que sea de gran tamaño, que tenga patrón osteolítico y también pues los tipos telangiectásico y fibroblástico también son un factor de riesgo para que se presenten. Incluso puede ser una fractura espontánea que al realizar una actividad totalmente normal, incluso sin que no haya traumatismo, se puede presentar la fractura. Pues vemos de este lado la fractura en húmero proximal que está asociada a una lesión lítica del húmero. Sobre todo ya hablando del sarcoma de Ewing, este tiene la característica de que generalmente se presenta también con síndrome constitucional. O sea, los pacientes suelen presentar, aparte del dolor localizado, aparte de todas las características del dolor que les comenté, fiebre, pérdida de peso o astenia y adinamia. Entonces, pues es muy importante también que al momento de realizar el interrogatorio en el paciente, pues preguntemos también por esta sintomatología. Y eso pues nos ayuda a diferenciar cuando todavía no tenemos ningún otro laboratorio o examen. En cuanto a los laboratorios, pues la fosfatasa alcalina es un laboratorio que nos ayuda a identificar sobre todo el pronóstico. Generalmente en osteosarcoma se asocian los altos niveles de fosfatasa alcalina con mala sobrevida global y mala sobrevida libre de enfermedad. En 2015 se realizó un metaanálisis en el que pues comparan varios estudios, alrededor de 15 estudios, en los que hubo medición de fosfatasa alcalina al momento del diagnóstico y posteriormente a lo largo de la enfermedad. Sí nos sirve como valor pronóstico, sobre todo también al diagnóstico, nos sirve para a lo mejor hacer como diagnóstico, bueno, no diagnóstico, pero sospecha de metástasis, de enfermedad metastásica, porque sí tiene una relación significativa estadísticamente en pacientes con metástasis. Sin embargo, para hacer la vigilancia o en la consulta de pacientes que tenían enfermedad localizada que progresan a enfermedad metastásica, ahí sí no hubo relación estadísticamente significativa, entonces
pues ahí realmente para la progresión no nos sirvió mucho. En cuanto a la fosfatasa alcalina y la fosfatasa ácida, que pues en realidad no estamos acostumbrados y no hay reactivo en el hospital, se encontró que, por ejemplo, la fosfatasa alcalina tenía mucha variación en cuanto a la edad, el sexo, incluso la pubertad del paciente que estábamos viendo. Entonces, como había tanta variabilidad, no había puntos de corte que fueran específicos y que nos ayudaran como para hacer la progresión, digamos, que nos ayudaran como a, perdón, al pronóstico. Entonces, en 2018 se realizó un estudio de una muestra relativamente pequeña de 538 pacientes con un tumor óseo maligno, benigno o sin alguna lesión ósea que fueran pacientes sanos. Y realizaron la medición de fosfatasa alcalina y fosfatasa alcalina, el radio de fosfatasa alcalina con fosfatasa ácida. Este radio se vio que tenía menos variabilidad, era más estable y nos podía ayudar pues mucho más fácil a realizar como tal un pronóstico. Entonces, era lo que es más bien lo que aconseja este estudio. Sin embargo, pues sabemos que no tenemos, por ejemplo, al alcance la fosfatasa ácida. En cuanto a la deshidrogenasa láctica, tiene una relación también estadísticamente significativa entre la concentración alta de, de la DHL con la tasa de supervivencia global. Eh, Esto tanto en osteosarcoma como en Ewing. Y aparte de estos marcadores, también en Ewing es importante saber que necesitamos valorar la velocidad de segmentación globular, la PCR y también pues, hacer una biometría hemática al paciente. Sobre todo BCG y PCR pues tienden a estar elevadas en esta enfermedad y BH también para ver si nuestro paciente presenta anemia, trombocitopenia o algún grado de compromiso de las líneas celulares para ver si pues hay metástasis en médula ósea, sobre todo. En cuanto a las imágenes, empezando por la más simple, la que tenemos como más rápida, que es la radiografía, en el osteosarcoma y en general también en toda lesión ósea, pues tenemos que tener dos planos siempre, siempre de proyección. Entonces, o sea, que no se nos olvide que tenemos que tener AP y lateral o incluso pues oblicua. En el osteosarcoma podemos ver destrucción ósea medular y cortical, una zona amplia de transición. Generalmente se puede ver aspecto apolillado, que es este aspecto como puntillado. Reacción perióstica, que esto puede ser o un triángulo de Codman o un sol naciente. Se puede observar también una masa en tejidos blandos y puede haber osificación o calcificación de la matriz ósea tumoral. Les puse varios ejemplos como para que ustedes vayan también viendo ustedes qué ven y analizando las imágenes. Pues esta es una tibia en su porción proximal que, que tiene de lesiones. ¿Qué ven ustedes ahí? De este lado, que es como una lesión lítica, ¿no? Acá hay reforzamiento un poquito, se ve como más bien esclerosis, ¿no? Se ve la densidad, bueno, la densidad del ósea aumentada, así es, también acá, ¿no? Entonces, el triángulo de Codman también está presente, ¿y qué es esto? Sol naciente, ¿no? Entonces, ¿qué signos vemos acá? El triángulo de Codman, que esta es la cara de Codman, y el sol naciente. Muy bien. Acá vemos pues una proyección en rotación interna y rotación externa de un número proximal, en el que, ¿qué podemos observar acá? ¿Qué alcanzan a ver? Ujú, Compromiso de tejidos blandos. ujú, también. Entonces, sí, pues el componente como esclerótico y que hay algunas zonas también como líticas y la masa en tejidos blandos, ¿no? Muy bien. Ay. Bueno,
En cuanto a la radiografía en el sarcoma de Ewing, igual siempre tus 2 planos. La apariencia es muy variable, generalmente nos reportan que sueles tener un aspecto más agresivo y hay permeatividad, que esto a lo que entendí fue que generalmente se suele ver el apolillamiento que les mencionaba anteriormente. Hay reacción perióstica laminada, que eso es como característica del sarcoma de Ewing, que le llamamos el signo de piel en cebolla o capas de cebolla, hasta en el 57% de las lesiones, esclerosis en el 40% y calcificación de tejidos blandos en menos de un 10%. Entonces, pues prácticamente siempre vamos a ver lesiones escleróticas, apolilladas o reacción pues en capas de cebolla. Y pues en esta radiografía vemos una paciente con una lesión en L5 que está, sobre todo, vean como la densidad ósea que cambia, que es un cambio esclerótico. Perdón. Esa radiografía pues es de un fémur distal y aquí podemos ver qué signo podemos observar acá. Ajá. Tenemos signo de capas de cebolla, sobre todo acá, que ven, si ven, perdón, se ve la cortical como si terminara en ese punto y posteriormente hay otro reforzamiento acá y acá, ¿no? También la zona de transición, pues es importante verla, no se las habían comentado, pero por ejemplo aquí la cortical pues se ve bien delimitadita con respecto a la médula ósea. Sin embargo, de este lado, una vez pasados como más o menos este punto, se ve que ya va habiendo como esta diferenciación es un poquito más difícil, ¿no? No se ve realmente muy delimitada la zona, entonces eso también nos habla de la transición que les comentaba anteriormente, la zona de transición amplia, poco delimitada. Hay un poquito de una lesión lítica aquí y pues las capitas de cebolla acá. Entonces, las capas de cebolla, ¿sale? Para conocedores. Muy bien. Desde este lado tenemos el peroné de pues una porción proximal. ¿Y qué vemos ahí? Que siempre deben de empezar del centro hacia Ujú. para que se les haga más fácil. A ver, Se las... intercelular. ¿Cómo se ve? Comparen con la tibia. La tibia, la intramedular, se ve parecida, no se le ve que exista absolutamente nada intramedular. En cambio, en el peroné hay cambios que sugieren presencia de lesiones que pudieran ser desde osteolíticas, osteoblásticas, algunas zonas escleróticas más hacia la parte superior, porque es como que si hubiera una franja que recorre por debajo del epífisis hasta abajo, en la primera proyección que tienes a tu izquierda, de ahí hacia abajo. Y esa imagen que pareciera esclerótica. Luego, ¿qué más ven? ¿Cómo está la cortical? Ya dice, no, se ve compromiso la cortical y se empiezan a ver como las capitas. La cortical está destruida, está expansiva y se ven esas capas en capas de cebolla. ¿Qué más ven? Y también tienen Esas como imágenes en zonas. Entonces, cuando nosotros revisamos una imagen, bueno, ahí ya por ende desde la primera imagen tú ves que sí tiene compromiso del tejido blando, sí, porque se ve aumentada la densidad en la parte de los tejidos blandos, pero lo que me interesa es saber de dónde viene esa densidad, porque no tiene formación tejidos de... de tejidos tiene. Entonces, eso, bueno, ahorita sí viendo esa radiografía, ¿qué les parecería que es? Otro por la Claro, información. pero también tiene Es que capital. tiene. Es vista. Pero se ve la sarcoma del fémur generalmente. Unos de sarcoma, hasta no demostrar lo contrario. En este paciente tenemos pues
en pelvis, sobre todo en ilion, unas lesiones líticas y también pues algunas zonas de esclerosis, pero sobre todo se ven lesiones líticas como apolilladas, lo que les comentaba anteriormente, pues para que se nos grabe. Como tal, pues este es un resumen de las características radiográficas de osteosarcoma de Ewing y su incidencia como tal en cada uno de ellos, como un resumencito. En cuanto al rol del ultrasonido en el osteosarcoma en Ewing, pues no es como tal muy útil para diagnósticos de tumores primarios, con sus excepciones. En un estudio retrospectivo, sin embargo, del 2016 al 2019, con 288 pacientes en Japón, se evaluó como la eficacia del ultrasonido para detectar recurrencias locales en tumores óseos primarios que fueron tratados conservadoramente. La conclusión fue que fue útil para detectar recurrencias locales, es accesible, no te expone a radiación y es de bajo costo. Sin embargo, este estudio fue con una muestra pequeña, sobre todo en los casos que sí se confirmó recurrencia, fue nada más una serie de 60 casos y de estos 57 fueron diagnosticados también o confirmados por ultrasonido. Les decía que con sus excepciones, porque en el sarcoma de Ewing extraóseo, el ultrasonido sí tiene un rol importante, porque nos ayuda a pues, la localización y la caracterización del tumor primario extraóseo. Y generalmente estos son caracterizados por ser masas heterogéneas con hipoecogenicidad. Y en el ultrasonido Doppler, pues hay aumento del flujo sanguíneo de manera intratumoral. Este es un sarcoma en el polo superior de un riñón, renal, de una paciente de 27 años, en el que pues vemos sobre todo la lesión hipoecogénica y sí hay varias zonas de heterogénea, por ejemplo, de este lado acá, que hay hipogenicidad y posteriormente hay hiperecogenicidad. Entonces, pues es una masa heterogénea y al ver el Doppler debería verse esto. Entonces, el aumento del flujo en la lesión tumoral, la irregularidad pues de la lesión, que generalmente también se caracteriza, perdón, por eso. Y pues también nos ayuda a hacer la medición de la tumoración. En cuanto al rol de la tomografía, no es el estudio de elección para la evaluación del tumor primario. Hay poca información del involucro intramedular y de los tejidos blandos. Entonces, esto pues es esencial para la programación quirúrgica y también para pues el estadiaje del paciente. Pero, ¿en qué se nos va a ser útil? En la identificación de metástasis pulmonares y en los tumores primarios óseos que requieran reconstrucción ósea. Entonces, en esos casos sí podríamos solicitar una tomografía de manera inicial. Bueno, en estas imágenes vemos una lesión circular bien definida, hiperdensa y periférica, que es como lo vamos a ver posteriormente, características como principales de las metástasis pulmonares en osteosarcoma. En esta paciente que recuerdan que tenía la lesión esclerótica en L5, vemos una zona de hiperdensidad en la tomografía, sobre todo también hacer énfasis en que las tomografías las pedimos con contraste para ayudar pues, a la localización de la lesión. Esta lesión también, con lesiones líticas en fémur distal, perdón, la vemos ya en la tomografía como con cambios intramedulares, si ven de este lado, y también que tenemos en tejido blando. ¿Lo pueden observar? ¿Alguien que me diga cómo que ve? Edema, sí, y se ven como unas pequeñas telitas, ¿no? O sea, separaditas, hay zonas de iso isodensidad y otras de hiperdensidad en las que hay separación, ¿no? Entonces, eso puede verse ya en la tomografía, así es como se vería como las capas de cebolla.
¿ok? Entonces, pues nos da también información del involucro de tejidos blandos, pero pues es limitado a comparación de la resonancia. En la tomografía, les comentaba de las metástasis pulmonares. Esto generalmente, las metástasis pulmonares se reflejan en parénquima y es lo que más vemos. Sin embargo, también es importante que sepamos que también puede haber involucro de la vasculatura, el árbol bronquial y el sistema linfático. Generalmente en parénquima se ven como nódulos sólidos que pueden ser circunferenciales, bien redondeados, generalmente en periferia del parénquima. Sin embargo, podemos tener otras manifestaciones también que puedan aparecer como consolidaciones, nódulos con halos en vidrio esmerilado, cavitaciones o lesiones quísticas. Es importante también que nosotros veamos siempre pues las ventanas de la tomografía. Generalmente también, pues obviamente vamos a ver pulmonar, pero que no se nos olvide ver óseas, ya que las metástasis están periféricas, probablemente tengan contacto con parrilla costal y ahí tenemos que ver si hay involucro o no de hueso, o sea, involucro óseo, que también nos ayuda pues la tomografía. En cuanto a cómo definir si es un nódulo por alguna otra razón, infeccioso quizá, o como parte de una metástasis, eh, este estudio del 2024 nos comenta que hay una mayor sensibilidad y especificidad cuando los nódulos son sólidos, redondeados y estas tres características, que haya más de 7 nódulos en número, que tengan más de 5 milímetros y hasta el 60% de las lesiones metastásicas en pulmón van a contar con calcificaciones. Entonces eso también nos apoyaría a que es una enfermedad metastásica. Aunque puedes tener una lesión única. Ah, claro, O sea, ajá, lo más común así es que es. puedas tener una lesión única. Lo más triste es que ya cuando están avanzados que tengas ahí que parece el bonito de Navidad, con un montón de esferitas de todos los tamaños. Ujú, Pero puedes tener de los dos. sí. En cuanto a cómo se ve en la tomografía, pues se ve como una lesión, generalmente una lesión hiperintensa, definida, que es esta de acá, redonda, en la ventana pulmonar. Eso es lo que generalmente vamos a ver, y como les comentaba, en la periferia. También podemos verla si es que hay una metástasis intravascular, como una lesión hiperintensa con un patrón ramificado, que es la que vemos de este lado, que en realidad ya no se ve circunscrita, sino que sí hay como espiguitas, que generalmente sería lo que nos haría pensar en una metástasis intravascular. Les comentaba que también puede haber nódulos con un halo de vidrio esmerilado que nos reportan de este lado y también en la periferia. Y si ven, hay una zona de hiperdensidad, perdón, central y posteriormente un halo más hipodenso, ajá, que es como tal lo que nos refieren. Y metástasis quísticas, que esto se genera a través de un nódulo que inicialmente era sólido, posteriormente, cuando va progresando, va aumentando el tamaño y hay ruptura alveolar y también funciona como válvula, entonces se queda quístico. Los sarcomas de Ewing son generalmente útiles para los sarcomas o los tumores primarios de caja torácica que los conocemos como Askin. Nos sirve para identificar el tumor, la extensión, las metástasis y también la respuesta al tratamiento. Eh, Generalmente la vamos a ver como una masa heterogénea, áreas de mayor y menor densidad y que pueden indicarnos que hay necrosis, hemorragia o zonas de mayor celularidad. De este lado, pues les puse una tomografía en ventana ósea, en las que se ve la lesión en la parrilla costal con áreas de hipo e hiperdensidad, en las que pareciera que hay sangrado intratumoral. En cuanto a la resonancia magnética, es el estudio de elección para la identificación, la caracterización de los tumores primarios y la extensión de la invasión local. Generalmente pues tienes que pedirla como secuencias ponderadas en T1, T2, STIR y
DWI, la doctora me encargó verificar cómo es que se pedían las resonancias magnéticas, por ejemplo, en SID, en Río. Las dividen por sexo primero, mujer y hombre, y luego dividen como resonancia magnética de rodilla y otra resonancia magnética de rodilla y articulación. Entonces, eran las únicas características. Ah, bueno, y ¿cómo se llama? En 3 y en 1 Teslas. En Teslas 1.5 y 3, que es como la calidad, ¿no? Que va a haber en la imagen. No leí así respecto a qué Tesla era mejor, pero pues supongo que el 3. Y es que no lo encontré, pero lo que sí encontré es que, por ejemplo, para ver la extensión y sobre todo las metástasis tipo SCIP, que posteriormente vamos a comentar, es muy importante que tengamos la extensión no solamente de la articulación, sino de todo el hueso que estamos viendo afectado, para también que nos sirva para identificar estas metástasis SCIP, que es aparte la mejor herramienta, la resonancia magnética que tenemos para identificarlas. A ver, sigue, mi tema. Ujú. Como tal, les comentaba que nos da mucha información en el involucro intramedular de la lesión y de los tejidos blandos. También nos da caracterización de la masa extraósea que pueda llegar a ver. Y es importante para la planeación quirúrgica de la lesión, para ver qué tanto involucro hay del hueso, desde dónde y pues para ver como tal el cirujano ver hasta dónde va a llegar la amputación, digamos. Las metástasis tipo SCIP que les comentaba son estas metástasis que se realizan en el hueso en el que apareció la lesión primaria, pero alejadas de la lesión primaria. O sea, no se considera una lesión primaria, se considera metástasis. Y eso es como por contigüidad. La resonancia magnética es la mejor herramienta que tenemos para el diagnóstico de este tipo de metástasis. ¿Cómo se forma? ¿Qué hay fisiológica, anatómicamente, que hace que se formen esas metástasis? Muy bien. Pues les puse un ejemplo de una resonancia magnética de un osteosarcoma de húmero proximal, en el que vemos, por ejemplo, que hay involucro de la médula ósea muy delimitado. Por ejemplo, aquí ya se ve hipointenso con relación al resto de la médula ósea, que se ve como isointenso al músculo que está de este lado. Sin embargo, pues la lesión se ve bien delimitada en la resonancia. También nos da una mejor información sobre la masa extraósea que nos está formando la tumoración. Y el contraste también nos ayuda mucho para la supresión grasa, que eso era como parte también importante de la resección quirúrgica. Y que hay áreas de hiperintensidad intrínseca y realce heterogéneo que nos puede hablar de hemorragia intratumoral y áreas de necrosis quística. Más. Ahí. Cuando les digo cómo piden, uno, y eso se lo digo porque ustedes es muy como decir, pídele una resonancia y le dicen al interno, haz una solicitud de resonancia y el interno pone resonancia de fémur izquierdo. ¿Pero de qué parte? O sea, si ustedes no son precisos, el radiólogo, si es el buena onda de aquí, le va a ver y, ay, aquí empieza el tumor, aquí termina, y le corto de aquí y le corto de acá, y lo hago así. Y ustedes se van a dar cuenta cuántas veces aquí hago el coraje, porque ni siquiera está bien tomada la imagen de lo que le dicen. Pero si ustedes lo hacen, al menos aquí en México, medio privado, es por regiones. ¿Por qué? Tienen que ponerse a revisar lo que es una resonancia magnética, cómo funciona, bla, 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 qué son las Teslas y todo ese rollo. Pero lo más importante es que ellos tienen un trazador, una antena aquí y otra antena acá. Dependiendo del equipo, estas antenas se pueden hacer más chiquitas o más grandes.
Y esta antena hace lo que quiero yo ver en la imagen. Cuando ustedes piden de neuroeje, no la hacen completa. ¿Cómo la hacen? Pues por segmentos. Y luego al final la reconstituyen, las pegan. Y por eso es que podemos ver la imagen del neuroeje así pegadita. No quiere decir que el equipo fue capaz de hacérmelo todo completo. Entonces, cuando yo pido una resonancia y más de un tumor sólido, particularmente sarcomas, si yo mi imagen está, el tumor yo lo tengo aquí en la rodilla, acá está el tibia peroné, y ya está el resto, si yo le digo, una nada más del tercio distal, pues resulta que el fémur me lo van a dividir, y si de malas, ustedes no ven en la imagen de la radiografía, pero si tiene extensión intramedular que ustedes no la están viendo, no la van a abordar. Entonces siempre se pide ¿cómo? Hasta la articulación. Se pide idealmente, si este es el fémur, yo lo divido, y ustedes lo van a ver en imagen. Cuando vayan, pregunten. Es por tercios. Tercio distal, tercio medio, tercio proximal. Si yo la pido toda, van a cobrar 3 tercios. Y ahí váyase también al económico. Porque cada uno es un segmento, es estas antenas que yo estoy poniendo. Entonces me cobran 8,000 y 8,000 son 16,000. Pero yo idealmente debo de pedir el tercio anterior de la lesión. O sea, yo, si este es distal, tengo que pedir tercio medio y distal y tercio proximal de la tibia. ¿Por qué? Porque la extensión ya la puedo tener articular, quizás. Pero, como bien dices tú, si este paciente de buenas estamos en una tumoración así chiquitita y yo le voy a hacer salvamento de extremidad, la primera imagen es esencial para que el cirujano, cuando tenga la imagen del tercio distal, tercio proximal, tercio distal, tercio medio, pueda planear qué tipo de cirugía va a hacer. Y eso se hace desde el diagnóstico. Por eso es que deben hacer sí o sí una buena solicitud. Entonces, la resonancia no se pide nomás resonancia. Se pide resonancia, por ejemplo, de fémur, tercio medio distal de fémur izquierdo, más tercio proximal de tibia izquierda. Y así yo me aseguro que el radiólogo me mande todo el bloque, a lo mejor en secciones, pero me evalúe completamente esa imagen. Y además ahí vas a poder ver las imágenes. Y si fuera de hombro, ¿cómo le vas a pedir? A ver, piénsenle. ¿Cómo la van a pedir? Ya les dije el fémur, fue lo fácil. Tercio y medio. Tercio medio de húmero, tercio proximal de húmero. ¿Qué más? Articulación de la escápula cromio-clavícula. Completo. Porque a mí, aunque me diga, es que nomás es aquí, a mí nadie me asegura que por dentro no esté infiltrando hacia acá la parte de la inserción de la escápula, o hacia adelante la parte de la inserción de la clavícula. O sea, si ustedes recuerdan anatomía, todo está pegadito aquí. Esto no lo hace solamente el húmero, lo hace todo un articulación. Entonces siempre debe ser. ¿Y cómo me la van a pedir? Contrastada. ¿Con o sin? Con contraste. Y no se dice contraste. Con gadolinium. Con gadolinium. Contraste en tomografía, gadolinium. ¿Y qué más le vas a pedir? Porque tampoco viene ahí. ¿Qué me interesa a mí? Me diga el radiólogo. Bla, bla, bla. ¿Y ustedes han visto cómo hago mi receta de paciente que me bla, 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 bla? Y quiero que le hagas esto, ¿qué necesito que me haga el radio? O sea, yo, después de muchos años, aprendí. Ustedes van empezando. ¿Qué necesitan que el radiólogo les diga? El tamaño. Tamaño tumoral. ¿Qué más? El volumen. Volumen tumoral. Extensión a tejidos blandos. ¿Cómo está? No es lo mismo que me diga, tiene extensión a 3, 4 musculitos, a todo el paquete, y uno sumamente importante. ¿Cuál? Una muscular. ¿Eh?
neurovascular. Compromiso del paquete neurovascular, sí o sí, porque entonces el radiólogo va a tener que a fuerzas buscar ni cómo ver cómo está toda la irrigación de eso. Entonces, él habrá que hacer, tendrá que hacerlo, una toma donde me mande imágenes de cómo viene el flujo vascular y hace la irrigación al tumor. Porque vuelvo a lo mismo. Si yo voy a hacer a este niño un salvamento, también, digo, aunque tendremos que hacer el estudio posterior, pero igual se debe de pedir, yo desde un principio puedo calcularle qué tantas vena, arteria y compromiso tiene o no. Hay veces que el tumor crece así, aquí está el paquete neurovascular y aquí para el tumor, pero hay veces que está así, en medio del tumor. Y entonces desde el diagnóstico, por más chiquito que esté el tumor, ya no a veces hay indicación o hay riesgo porque habrá que hacer o tendrá que planearse injertos vasculares, etc. Entonces, esta parte de la resonancia es esencial y se la tienen que saber así. Se vuelve el radiólogo, sí o sí. Porque si a mí me lo manda el radiólogo y yo nada más, que ya saben aquí algunos que me mandan la interpretación y yo casi estoy convulsionando cuando me la mandan porque a mí no me interesa saber lo que diga el radiólogo. A mí me interesa saber la imagen. Y ustedes se van a dar cuenta que a veces lo que ustedes ven en la imagen no es lo que dice la interpretación. Luego son femeninos que se vuelven masculinos y niños que les aparecen mujeres. Entonces, ustedes primero ven imagen y luego ya ven interpretación. Y entonces ya dices, ah, muy bien. Yo le veo esto, esto y aquello que dice el radiólogo. Sí, sí, sí. Y ve esto extra. A ver, no lo veo. Y lo buscas y lo buscas. Y entonces ahí va a entrar una discusión con el radiólogo de que te explique y te demuestre lo que él está viendo. O por el contrario, tú le ves de más y él no lo está reportando. Eso es también muy importante. Ahora sí, vamos al otro tipo de... Ese que sería el ideal para todos nosotros. Bueno, este artículo nos proponía que hay algo llamado firma radiómica, en el que hay un conjunto de características que los radiólogos miden al realizar la resonancia magnética y este conjunto de características nos va a ayudar a predecir la sobrevida del paciente. Nos planteaba como que tiene importancia también en la predicción toda esta firma radionómica y es importante identificarla en los pacientes para saber si se pueden beneficiar o no de un tratamiento pues, más intenso o si tienen un mayor riesgo los pacientes. Prácticamente muy resumidas cuentas lo puse porque sí estaba un poco largo, pero pues les dejo el texto por si quieren revisarlo. No sé si quiere hacer alguna aclaración de ahí. El radiólogo te va diciendo desde antes de que tú empieces quimioterapia, ¿te va a ir bien con la quimio? No te va a ir bien con la quimio. Cambia de modalidad. Y no me acuerdo, pero creo que va a ser a Valentina. Le va a tocar, conoce a Byron, pero no nosotros, la parte de la quimioterapia intraarterial. O sea, ¿qué beneficios tiene y por qué razón? Porque de ahí surge esto. O sea, cómo, de hecho, primero fue la quimioterapia intraarterial y después se generó este equipo, porque obviamente esto es más nuevo. Pero si tuviéramos la oportunidad, y no es difícil, solamente es instalar un software, que ni siquiera es cambiar de equipo, es nada más como bajar una aplicación al software de la resonancia, y las pueden hacer, no importa el número de Teslas, ¿eh? Pero pues cuesta, es como una renta, algo así. Pero eso te ayuda para que el radiólogo, obviamente con expertise en sarcomas, haga una evaluación y te diga, ¿sabes qué? Yo le veo estos cambios de difusión que tienen que ver con la presencia de agua dentro del tejido tumoral y cómo se mueve esta agua dentro del tejido tumoral. Está muy bonito, léanlo, ¿eh? Sí, está Está bien interesante porque es algo que dice uno, wow, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces con eso tú te vas dando una idea y casi dices tú, mi madre, es que no le va a funcionar, haga lo que le haga. Entonces, prácticamente son de esos niños que tú lo pudieras ver y dices,
le voy adelantando la amputación o desarticulación, ni me voy a desgastar en las esquinas, ¿ok? Es más o menos para que se den una, o en el salvamento, sí, por el salvamento, pero bueno, parece que ahí es tratar de reducir tamaño, Nada más, no esclarece muy bien si se pide como tal, como firma radiómica. No, tú me pides, o sea, Más bien las características, ¿no? pues si tú tienes el equipo y tienes el software, idealmente haces las dos cosas. Ok. Porque tienes que hacer primero la resonancia normal Ujú. y luego ya haces Haces esto. Muy bien. Bueno, son imágenes de el sarcoma de Ewing que vimos en Ilion, que pues tenía nada más las lesiones líticas y posteriormente ya en la resonancia magnética vemos todo el involucro que tiene en tejidos blandos y sobre todo también la extensión intramedular de la lesión. La lesión esclerótica que veíamos en L5, la tomografía y ya ahora sí la resonancia que nos hace como una aclaración muy importante que hay una lesión intramedular bastante grande que, por ejemplo, no la veíamos en la tomografía. Entonces, esta pues también es una de de la importancia de la resonancia. En cuanto al gamagrama óseo, en el osteosarcoma pues es muy importante porque es útil para identificar sitios de hipercaptación del tecnecio N99M y pues formación de tejido óseo nuevo que se asocia pues obviamente con metástasis. Detecta sitios de enfermedad adicional, es el mejor para detectar sitios de metástasis ósea pero tiene poco detalle anatómico. Entonces, por esa razón es que se realiza a la par de una tomografía o incluso de una PET scan. Solamente. Ujú. Importante definirlo porque para, por ejemplo, sarcoma de Ewing, pues vamos a ver que la PET scan tiene mejor resultado, digamos. En esta lesión, que vemos solamente como lítica de este lado, posteriormente en la resonancia ya lo vemos el grado de involucro de médula ósea, la extensión de tejido blando, y posteriormente ya en el gamagrama vemos la concentración de la hipercaptación del tecnecio 99. Acá también podría decirse es, no es, pero en realidad viene como en ¿qué le dije? De los valor de captación, eh, que tienen cortes para estos valores y tienes que ver el corte de la medición que está haciendo ahí, de la captación que está haciendo ahí y de la captación que se asocia con metástasis. Entonces, es como muy específico en cada uno. En el PET scan, ya en sarcoma de Ewing, este sí es muy importante acá. En osteosarcoma casi no te da información, o al menos es lo que entendí. Porque más bien, bueno, las metástasis óseas se ven más con la captación de tecnecio 99, ¿no? ¿Qué es el PET-CT? Pues Los que ya Byron, Valentina, Carta, le dieron un speech que si fue copy-paste, marchan, pero si lo leyeron y lo plasmaron, a ver, echen la cátedra de PET-CT. Pero el PET-CT es un estudio combinado, ¿no? En el cual utilizamos un marcador, en este caso es el fluorodesoxiglucosa, y la misma mecánica que se usa para hacer tomografías. Entonces, de esa manera podemos direccionarlo hacia los sitios que tienen mayor metabolismo, que tienen capacidad de captar ese, no sé si es isótopo, creo que sí. Sí, es un marcador, un radioisótopo. Un radioisótopo y pues pinta todo el cuerpo y llega a ser más acentuado en las zonas que tienen mayor capacidad metabólica y que captan más de ese radioisótopo. Exactamente, es un radiomarcador que se fija a las zonas con mayor metabolismo, o sea, crecimiento, o sea, que se están tragando la glucosa como locos. A diferencia del
¿Cuál creen que esté el metabolismo más acelerado? ¿Osteo o yure? El osteo es bien flojo. El crecimiento del osteo, que ustedes no lo creen, es muy lento. Por eso no capta también. O sea, no es una indicación para un osteosarcoma. Para un estadia que hay un osteosarcoma, va más. Porque es muy lento su captación. Y además, donde él va creciendo. A ver, ¿quién ha comprado pollo? Crudo, claro, en la pollería o en el súper o donde quiera. ¿Quién ha comprado pechuga? Con hueso. Sí, Sí. sí. Ah, no, pero yo quiero el hueso. Cuando lo parten, tiene en el centro el esternón. Y el esternón del pollo tiene una zona dura y una zona cartilaginosa. Entonces, cuando todos somos chiquitos, tenemos hueso, tenemos más cartílago. Entonces, ese proceso de transición entre cartílago a hueso es el mismo proceso de transición. ¿Cómo? El osteosarcoma, cuando llega una celulita del osteo al pulmón, al principio va generando una formación de un tejido, una neoformación, y al inicio no es hueso. Por eso yo puedo ver en la ventana pulmonar 30 metástasis y en la ventana ósea veo 10, porque solamente de las 30, 10 han formado tejido osteoide. Y entonces, ¿qué pasa con ese tejido osteoide o ese proceso de transición? Hay tejido que no capta. Y el fibroblasto y el coleoblasto es uno de esos tejidos que en ese momento su capacidad para chupar no es tanta, es más bien quieren formar, hacerla dura, porque no está por dura. Acá no, acá son de tejidos blandos. Por eso es de elección para linfomas, para sarcomas de partes blandas no raro, para sarcomas de Ewing, para neuroblastoma. ¿Y qué te va a dejar ver? ¿Para qué te sirve el PET-CT? Para detectar focos de enfermedad, pues. Metastática. ¿A qué sitio? Dímelos todos los que son. Generalmente es igual al hueso. Ya no me acuerdo. No sé por qué. Sí lo leí. ¿A dónde hace Es que metástasis, Yuri? pulmón no. ¿A dónde hace metástasis, Yuri? Te lo pregunté Ajá, ayer. sí. Hueso, médula ósea y sí pulmón, pero es menos frecuente pues que esto es sarcoma. Y a ganglios también, ganglionar. Ajá. Entonces, sí me va a servir para sí. Si el tumor no lo tengo, por ejemplo, en pelvis, obviamente esa zona va a estar completamente, ¿cómo se va a ver? ¿Qué color? Bueno, con hipercaptación, pues. Ajá. Y luego vas a ver intramedular, lo vas a ver como en parches. Lo vas a ver en el pulmón, como los nodulitos y se están captando. Lo vas a ver a ganglios, puedes ver ganglios que están en las diferentes zonas. Nunca, digo, es que si nomás leen el reporte de los PET, nunca van a aprender. Tienen que ver el PET. Porque el PET son cerca de 5,000 imágenes en diferentes secciones que tienen que estar viendo. Y hay una imagen que es la que todos quisiéramos ver bonita, que es la que es como el videíto que sale así el monito dando vueltas, en blanco y negro. Ese no es el PET es verlo todo lo. Y ahí ustedes van a ver, se van a poner a leer PET, porque PET para sarcomas, para sólidos, es sencillo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo que les comentaba, que supera la gamografía en la detección de metástasis óseas en Ewing. Detecta sitios adicionales de enfermedad y hay algo pues muy importante que es que hay alteraciones en los valores de captación estandarizados, las siglas es SUB, y estos predicen la respuesta también a la quimioterapia. En cuanto a estos, el problema es que no están tan estandarizados o no están consensuados, entonces por cada enfermedad, pues tenemos que ver como cuál es el consenso conforme a lo que se ha publicado del valor de captación estandarizado. Pero que hay valores. Ajá. Bueno,
yo lo ponía acá de este lado, que inicialmente se había consensuado en 11.6 y posteriormente ya se estandarizó en 5.5. 5 es Ya. un foco de alteración. Entonces, tú tienes que tener en cuenta esos factores. Ese que ven el de la izquierda, que es el blanco y negro, es el que viene como en videíto, cuando lo ven en un red. Obviamente, pues ahí es donde ven bien definido dónde está el tumor, con infiltración intramedular, la presión en los tejidos blandos. Pero, por ejemplo, ahí pudiéramos ver que no lo demuestra, pero cuando hay enfermedad metastásica pulmonar, a una costilla, a un hombro, a una columna, al ganglio contralateral, ahí es cuando nosotros lo vemos. Gracias. Bueno, igual para el seguimiento del caso que veíamos del L5, pues también se ve el foco de hipercaptación a ese nivel y no se ven sitios de metástasis. Esa es una tablita como en resumen de las ventajas, desventajas y las indicaciones clínicas para realizar cada imagen. Y bueno, hasta ahí ya es todo lo de imagen. Entrando a la estadificación, tenemos el sistema Enekin, que también nos vale para tumoraciones óseas malignas, que se divide en 1, 2 y 3, y este se subdividen el 1 y 2 en A, B y, bueno, 1A, 1B, etcétera. En cuanto al estadio 1, se refiere a que es que es una lesión de bajo grado. Entonces, esa estadificación la vamos a tener posterior a la realización de la biopsia. Es una lesión bien diferenciada, con pocas mitosis, atipia citológica moderada, de bajo riesgo de metástasis, menos del 25%. Y el estadio 2, que es el de alto grado, se define como que es una lesión que tiene células poco diferenciadas, tiene alta tasa de mitótica y una alta relación célula matriz. Esto pues en lo histológico. La A ya nos habla de si es intracompartimental o extracompartimental, que es que pues prácticamente está delimitada, por ejemplo, por la cortical o bien por la cápsula intraarticular, etcétera. El compartimento en el que nació el tumor primario está respetado y solamente la lesión se queda en ese compartimento. Sin embargo, ya pasando a B sería que es extracompartimental, que sale este compartimento. En la tercera, no importa el grado de la lesión, no importa el sitio, con que tenga metástasis regionales o distales, ya se clasifica como estadio 3. Esta sobre el sistema Enekin, y también tenemos el sistema de la Asociación Americana de pues cáncer. Creo que estas son las siglas, no me acuerdo muy bien, pero AJCC, que este sistema de estadificación también tiene 1, 2, 3 y hasta 4, y también se subdivide sobre todo 1, 2 y 4 en A, B, dependiendo de lo que vamos a hablar posteriormente. En el estadio 1, pues también es sobre el grado de la lesión, si es alta o bajo grado. Ya se subdivide en A si es menor a 8 centímetros la lesión, o si el tumor mide más de 8 centímetros, ya entonces se estadificaría como B. En cuanto a las metástasis que son en SCIP, que les comentaba, en el mismo hueso, en diferente localización al tumor primario, estas se clasificarían ya como 3, independientemente del grado de la lesión y del tamaño tumoral. Y los pacientes que tengan tumoraciones o metástasis pulmonares se clasifican como 4A, porque tienen pues mejor pronóstico que las metástasis extrapulmonares, independientemente de dónde estén, con que no estén en pulmón, ya se clasificarían en 4B. Y pues como tal, entonces, ¿qué tenemos que tener para realizar el estadiaje del osteosarcoma? Primero, pues la resonancia magnética con gadolínio, perdón, de la articulación comprometida, evaluando toda la extensión del hueso afectado y pues los tercios que ya nos comentó la doctora. En segundo lugar, la tomografía contrastada también de tórax para evaluar si hay metástasis o no a pulmón. Tercero, el gamagrama óseo para ver si hay metástasis también óseas en sitios de enfermedad
pues en hueso. Y también necesitamos sí o sí la biopsia para la identificación del grado y pues como tal ya hacer el estadiaje que les compartía anteriormente. En Ewing prácticamente es lo mismo, sin embargo, en vez de la gamografía, pues ya hablamos que sería realización de PET scan para las metástasis óseas y también las distantes. Sobre todo también tenemos que tener o hacer énfasis en que no podemos hacer estadiaje tampoco de Ewing si no tenemos aspirado de médula ósea y biopsia de médula ósea porque también pueden hacernos infiltración. Y bueno, la biopsia bilateral. En cuanto a como la sobrevida global que se espera dependiendo de la cantidad de metástasis, pues les puse este tablito porque me pareció muy interesante. Por ejemplo, que aquí las metástasis que son de 1 a 3 metástasis pulmonares tienen hasta el 40% de sobrevida global a 5 años. Sin embargo, las que son menos de 3 metástasis, pero a pulmón, pero a hueso, perdón, o que también tienen metástasis pulmonar, baja la sobrevida de un 15 a un 20%, y las que tienen un pues pobre pronóstico, un pronóstico sombrío, son las que tienen ya metástasis a médula ósea, a sistema nervioso central o hígado, que es hasta un 10 o un 5%. Y pues hablarles un poco sobre la respuesta al tratamiento. Ah, bueno, listo. Nada más como lo más importante, esto literal es la última. La clasificación de Ubos, que generalmente nos habla de buen pronóstico, grado a partir del 90. Ah, ok. Ujú. Pero sí hay unos estudios de imagen. Donde te mandé una foto que esta me hubiera gustado que le hubieras colocado para que pusieras la clasificación de Netflix, se ve mejor